Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es de costumbre, les invito de inmediato a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día es sobre uno de nuestros temas, precisamente. La Embajada de Cuba en Washington fue atacada a tiros por un desconocido en momentos en que el gobierno de Estados Unidos arrecia su retórica violenta contra la isla. ¿Tendrá esto algo que ver con el discurso amenazante del presidente Donald Trump hacia La Habana? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter en nuestro usuario @LuisTelesur. Ya lo adelantábamos, en la madrugada de este jueves un hombre disparó con un fusil de asalto contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos. El atacante fue detenido por las autoridades locales. El gobierno de Cuba ha exigido a Washington garantizar la seguridad de su sede diplomática e investigar los motivos de esta agresión. Este es nuestro primer tema del día. En el ataque ningún funcionario cubano resultó herido, pero la estructura sufrió varios daños. La policía de Estados Unidos ha dicho que será el servicio secreto la instancia encargada de completar la investigación. Este órgano policial tiene en su poder al hombre señalado del asalto y quien fue detenido en poder de un arma de fuego y municiones no registradas. El gobierno de Cuba esta tarde informó que espera por el resultado de la investigación. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha dicho también y exigido la protección para la misión cubana. He convocado a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la señora Mara Tekach, para abordar este gravísimo hecho. Le expresé nuestra más enérgica protesta por la grave agresión terrorista perpetrada contra la Embajada de Cuba. Le pregunté cómo reaccionaría el gobierno de los Estados Unidos ante un ataque como este a cualquiera de sus embajadas. Insistí en que es una obligación de todos los estados adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su territorio contra toda intrusión o daño, evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad o su normal funcionamiento, como dispone la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su parte, resaltó la necesidad de que se conozca el resultado de esta investigación y recordó la obligación de los estados de proteger a los diplomáticos acreditados en ellos, así como a sus instalaciones. Nuestra corresponsal en La Habana, Nayara Tardo, tiene más información a través de este reporte que nos envía desde la Mayor de las Antillas. Adelante, Nayara, saludos. Sí, efectivamente, hace unos minutos el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla realizó una declaración sobre los hechos ocurridos esta madrugada cuando un ciudadano disparó contra la sede diplomática de la isla en Washington. El diplomático cubano aseguró que en horas del mediodía sostuvo conversaciones con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para rechazar este suceso. También aseguró que es obligación de los estados velar por la seguridad de las misiones diplomáticas en esos países. Pidió la cooperación de las autoridades estadounidenses para llevar a cabo esta investigación y que no quede impune un suceso de este tipo. El canciller cubano aseguró que esto es un hecho que no se puede aislar del contexto en el que se encuentra Cuba con respecto a Estados Unidos en este momento, un contexto caracterizado por un reforzamiento, un arreciamiento de las medidas del bloqueo económico estadounidense contra la isla, en un contexto también en el que la Casa Blanca impulsa una campaña que intenta desacreditar a la colaboración cubana, la cooperación de los médicos cubanos por el mundo. En ese sentido, el canciller cubano dijo que hay todo un antecedente, hay graves antecedentes históricos de ataques terroristas contra los diplomáticos cubanos en Estados Unidos. Instó al Departamento de Estado de ese país a llevar a cabo esta investigación y a dar una explicación al país de estos sucesos, pues aseguró que hasta este momento
Cuba no tiene una explicación oficial, no tiene información oficial sobre la identidad de este suceso que realizó estos disparos, este ataque contra la sede diplomática de la isla. El canciller cubano también aseguró que en el momento de este ataque contra la sede diplomática se encontraban en ese edificio una decena de diplomáticos y funcionarios que corrieron peligro en ese momento. No, hasta este minuto no se reportan daños humanos a consecuencia de ese ataque, pero sí hay daños materiales a la estructura del edificio de la sede diplomática a consecuencia del fuerte impacto de los disparos. El canciller cubano también aseguró que Cuba brindó apoyo con expertos, brindó su apoyo con expertos para llevar a cabo esta investigación para esclarecer los hechos ocurridos esta madrugada en la sede diplomática de la isla en Washington. A esta hora han sido múltiples las voces internacionales que se han sumado al rechazo a este suceso en la sede diplomática en Washington. Por ejemplo, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, se sumó a la condena a esta agresión contra la embajada cubana en los Estados Unidos. En Francia, la Asociación Francesa Cuba Linda también se sumó a la condena a estos sucesos. Organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, periodistas en Estados Unidos también se han sumado al rechazo a este ataque contra la sede diplomática de Cuba en los Estados Unidos. El embajador británico en La Habana, Anthony Stock, también rechazó este suceso que tuvo lugar en la madrugada. En Colombia, el Movimiento de Solidaridad con Cuba, la Red en Defensa de la Humanidad, también emitió un comunicado rechazando este ataque contra la sede diplomática. En la mañana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de un tuit, también resaltaba el apoyo de la Red en Defensa de la Humanidad, sumándose al rechazo a este ataque que tuvo lugar en la sede diplomática de Cuba en los Estados Unidos. Nosotros estaremos atentos tanto a las reacciones como a toda la información que pueda generar este suceso. Adelante. Gracias, Nayara, por ese reporte desde La Habana. Y la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos ha estado signada por el histórico bloqueo a la isla antillana desde hace más de medio siglo y que ha sido rechazado por el grueso de la comunidad internacional. Recordemos que después de más de medio siglo de ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en 2015 se reabrieron las embajadas en ambos países. Sin embargo, esa reapertura bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama se mantuvo el bloqueo económico, comercial y financiero a la isla caribeña. El bloqueo ha sido rechazado contundentemente en 28 ocasiones por la comunidad internacional. Tan solo el año pasado, 187 países rechazaron la acción. En junio del año 2017, el presidente Donald Trump anunció un cambio de política hacia Cuba con efecto inmediato, dando marcha atrás al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y meses más tarde, Estados Unidos redujo su personal diplomático en Cuba en un 60%. Cuba sostuvo también que esa acción formaba parte de la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos de perturbar el proceso de normalización en las relaciones bilaterales. Ante este escenario, nosotros preguntamos hoy, la Embajada de Cuba en Washington fue atacada a tiros por un desconocido en momentos en que el gobierno de Estados Unidos arrecia su retórica violenta contra la isla. ¿Tendrá esto algo que ver con el discurso amenazante del presidente Donald Trump hacia La Habana? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Momento de nuestra primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes nuestra imagen del día de hoy. España, imágenes del Museo del Prado de Madrid en tiempos de pandemia, uno de los museos más importantes y más visitados de Europa y que lleva cerrado 49 días desde la llegada del COVID-19 a España. La última vez que este museo no abrió en tanto tiempo fue durante la Guerra Civil Española. Estuvo cerrado casi 3 años. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Este jueves culmina el cese al fuego unilateral activo establecido por el Ejército de Liberación Nacional como un gesto humanitario en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. Este es nuestro segundo tema del día. La tregua, que duró 30 días, fue asumida por la guerrilla del ELN, que denunció que el gobierno de Iván Duque no cesó en sus operaciones militares contra el grupo insurgente. El ELN también acusó a las autoridades colombianas de mantener sus hostilidades entre aquellos que defienden y trabajan por la paz en el país. La guerrilla señaló que el asedio del gobierno se mantuvo bajo la tutela de los Estados Unidos, que ha tenido y tiene injerencia en territorio colombiano. Además, insistió en impulsar una mesa de diálogo para alcanzar la paz, mientras el gobierno se niega a retomar esta propuesta. Para ampliar esta información vamos ahora en directo hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien tiene la información. Hernán, como siempre, un gusto saludarte. Hoy llega a su final este cese al fuego establecido por el ELN. ¿Qué reacciones se han dado y qué más se sabe sobre esta situación? Pues Luis de Jesús, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, pues hoy termina a la medianoche ese cese unilateral del fuego, la tregua decretada por el ELN y que se extendió desde el 1 de abril hasta el día de hoy. Diversas organizaciones sociales, inclusive Naciones Unidas, le propusieron a esta guerrilla que extendiera por un tiempo más, sobre todo en estas épocas de aislamiento obligatorio, esta tregua. Pero pues ante la situación que se viene presentando en el país, no lo hicieron, retoman actividades a partir de la medianoche de hoy, pues hay bastante zozobra y preocupación en las comunidades, sobre todo en los departamentos donde más se ha activado la violencia, como el Chocó, Nariño, Antioquia, Putumayo, norte de Santander, entre otros. Temen el nuevo accionar pues, de los grupos armados, de la presencia paramilitar. Se presentan conflictos, ¿no?, entre estos dos bandos, lo que hace que haya confinamiento, haya desplazamientos y bastante preocupación ahí por parte de las organizaciones de derechos humanos, porque digamos, si ya hay una reactivación de la violencia, esto puede incrementar los índices pues, del conflicto en el país. Por eso desde las organizaciones sociales se le sigue haciendo el llamado al ELN para que extienda este cese unilateral. También desde las organizaciones de derechos humanos se le solicita al Estado pues, que haga presencia en los territorios, no solo con la bota militar, sino con planes sociales, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de aislamiento, de cuarentena, donde pues, ha sido blanco de los grupos armados ilegales, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Así que mucha zozobra y preocupación hay en las comunidades campesinas, indígenas, afros e indígenas, después de que termina esta tregua, Luis de Jesús. Hernán, pero esta preocupación de la que nos hablas también se extiende a otros sectores sociales. En efecto, esta mañana conocíamos del asesinato de un líder social junto a varios miembros de su familia. ¿Qué información nos puedes dar también sobre eso? Pues sí, efectivamente, varias organizaciones, inclusive desde las organizaciones de Naciones Unidas, hay bastante preocupación porque se le había dicho al Estado colombiano y se le había alertado por la presencia, sobre todo de grupos paramilitares, de las mal llamadas disidencias, de la presencia en los territorios y que iban a aprovechar este aislamiento, esta cuarentena, para hacer una expansión y accionar militar en los territorios. Para algunos defensores de derechos humanos, lo que pasa aquí es que la fuerza pública viene haciéndose ojos cerrados a la presencia paramilitar en los territorios. Inclusive denuncian que por acción o por omisión los dejan actuar y no hay una contundente pues, persecución a estos grupos
paramilitares, lo que ha traído consigo estos niveles de violencia y persecución contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Así que la preocupación sigue latente, la violencia sigue creciendo en el país y parece que el gobierno no se ha dado cuenta de la situación tan difícil que viven los liderazgos sociales en el país. Una inacción total por parte del gobierno frente a los llamados que hacen los organismos de derechos humanos en el país, Luis de Jesús. Gracias, Hernán Tovar. Estamos muy atentos a la situación también en Colombia. Hasta la próxima. Hay que decir también que María Fernanda Barreto, quien es investigadora y editora de la revista Correo del Alba, calificó la situación en Colombia como un genocidio en marcha que demuestra el irrespeto del gobierno a los acuerdos de paz. El asesinato de líderes sociales en este tiempo de pandemia no se ha detenido. Las cifras son graves, son desoladoras, digamos, solamente en lo que va del 2020, según Indepaz, se han asesinado hasta el 24 de abril, o sea, te estoy hablando de la semana pasada prácticamente, 84 líderes y lideresas sociales y 24 exguerrilleros de la FARC. Eso nos da una cifra que dice que en Colombia se está asesinando un líder, una lideresa social, un combatiente, digamos, cada 3 días se asesinan 4. Eso configura un genocidio. En Colombia hay un genocidio en marcha que no se ha detenido ni siquiera ante la pandemia. Es decir, de ningún modo en Colombia se ha acatado este alto al fuego mundial que solicitó el secretario Guterres. Momento de revisar otras informaciones que también son noticia y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil. La cuenta de nuestro corresponsal André Vieira, crisis sanitaria y política en un mismo país y con un mismo protagonista, Jair Bolsonaro, afirma que el saldo de fallecidos que supera los 400 diarios no es su responsabilidad y reafirma que nombrará al amigo de su hijo para la Policía Federal. Un mismo país, dos crisis. Brasil vive una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, pero también por la falta de acción concreta del gobierno nacional, según los expertos en salud de este país. 2 días seguidos donde Brasil registra más de 400 personas fallecidas en 24 horas. Los hospitales están llenos, pero asimismo el presidente Jair Bolsonaro se pregunta ¿y qué? Cuando cuestionado sobre el número de personas fallecidas aquí en esta nación. Por otro lado, una crisis política también provocada por el presidente Jair Bolsonaro, una vez que el presidente insiste en nombrar el amigo de su hijo para ser el jefe de la Policía Federal, pero asimismo se mantiene la decisión de la Suprema Corte que anuló este nombramiento por parte del presidente Jair Bolsonaro, que criticó la justicia afirmando que la independencia de los poderes no estaría siendo respetada en este momento. Asimismo, también los movimientos sociales y líderes de la izquierda y de la derecha prometen para el día de mañana hacer un frente amplio en defensa de la democracia por medio de una transmisión online, así que se espera un momento histórico para el día de mañana. Diferentes expresidentes, diferentes candidatos presidenciales unidos en defensa de la democracia brasileña. En información ahora desde México, Eduardo Martínez nos informa que continúa la fase 3 de la contingencia epidemiológica en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como exitoso el manejo que ha tenido la emergencia sanitaria en este país por parte del equipo científico y de especialistas que han estado monitoreando la evolución de la epidemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Cabe decir que hasta la última actualización dada a conocer por las autoridades sanitarias, en México se tiene contabilizado 17.799 casos confirmados de COVID-19 y desafortunadamente han fallecido más de 1.730 personas. Hasta ahora se mantiene la fase 3 de la contingencia epidemiológica y el día de hoy se ha firmado un convenio entre el Gobierno de México y organizaciones de la sociedad civil, universidades y también empresas para que se pueda apoyar al equipo médico y a todo el sector salud que está haciendo frente a esta pandemia del coronavirus.
En ese sentido, a través de este convenio y de esta campaña que se conoce Juntos por la Salud, se realizarán donaciones de equipo estratégico al personal médico y de enfermería que así lo requieren para poder seguir atendiendo a todos estos pacientes que han adquirido o que han contraído esta enfermedad conocida como COVID-19 y que se encuentran ahora mismo hospitalizados en los distintos nosocomios del territorio mexicano. Vamos ahora hasta Bolivia. Nuestro corresponsal Freddy Morales. El gobierno de facto se enreda solo. Primero anuncia que se suspende el pago del bono universal, que debía pagarse desde el 30 de abril y que la nueva fecha se anunciará la próxima semana. Recibe críticas y anuncia que empezará a pagarse el 5 de mayo. Pasamos ahora a información desde Venezuela. Leonel Retamal. A un año del intento de golpe del 30 de abril, 7 de cada 10 venezolanos están en desacuerdo con sacar a Maduro y el 78% cree que la labor de Estados Unidos ha sido negativa para el país, según la encuesta Interenlace. Un signo grueso de verificación, 85% está de acuerdo con medidas del presidente Maduro contra la COVID-19. El desarrollo de hoy se genera en Rusia. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, anunció este jueves que resultó positivo a las pruebas de COVID-19. Vamos hasta Moscú. Lisandra Andrés, nuestra corresponsal, nos envía el reporte. Adelante, Lisandra, saludos. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto saludarte a esta hora a ti y a todos los televidentes de Telesur. El primer ministro Mikhail Mishustin anunció en esta tarde que fue diagnosticado con la COVID-19 y por tanto nombró a Andrei Belousov, viceprimer ministro de este país, para ocupar su cargo de manera interina hasta tanto él se recupere de esta enfermedad. Hasta el momento, Rusia se mantiene en el puesto número 8 entre las naciones que más afectación por la COVID-19 han registrado. Ya los casos totales de contagio superan los 100.000 en todo el país y por tanto las autoridades han indicado que es extremadamente importante la próxima semana en el combate contra la pandemia, pues se estima que el próximo día 6 de mayo podría alcanzarse el pico máximo de contagios en el país. Por otra parte, la representante de la Organización Mundial de la Salud en el territorio ruso dijo en el día de hoy que estaba de acuerdo con la propuesta del presidente Vladimir Putin de limitar las medidas de restricción de movimiento en el país a partir del próximo 12 de mayo. Ahora las autoridades de los gobiernos, también el Ministerio de Bienestar y el Grupo de Control para la Pandemia en el país deben presentar un plan para el levantamiento de manera paulatina de las medidas de restricción de movimiento en todas las regiones del país. Mientras tanto, el gobierno continúa aplicando programas para ayudar a la economía del país. Ya se pone en práctica el tercer grupo de medidas para ayudar a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas, pero por ahora lo que prevalece es el llamado de los ciudadanos a respetar el régimen de días no laborables que está establecido hasta el próximo 11 de mayo y permanecer en sus hogares. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Era Lisandra Andrés con el reporte sobre la situación del primer ministro ruso. Vamos ahora a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy: la embajada de Cuba en Washington fue atacada a tiros por un desconocido en momentos en que el gobierno de Estados Unidos arrecia su retórica violenta contra la isla. ¿Tendrá esto algo que ver con el discurso amenazante del presidente Donald Trump hacia La Habana? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con Yautal Altán. Quieren amedrentar a Cuba en plena campaña electoral yanqui, pero no funcionará. Qué pobre es la democracia de Estados Unidos, que elige entre dos petardos mojados al servicio del dinero y no del pueblo. Saludos, camarada Luis. Saludos, camarada Yautal Altán. Vamos a ver qué dice Gilberto Pereira. Es obvio, aún siguen alimentando el anticomunismo, que ahora se suma a la rabia de Trump, dada su incompetencia ante el coronavirus y verse frustrado por la ineficiencia de los países acusados de comunistas, cuyos gobiernos están priorizando la vida y el bien común.